Colectivo Grupo por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones, con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de bar. Bienvenidos a Políticamente Incorrecto, un programa más de Grupo Constructor Social. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero César Guanolema y vamos a tocar el tema de lo que es la ignorancia en la era de la información. El ingeniero Guanolema es ingeniero en sistemas y periodista y nos va a ayudar con su experiencia en lo que es este tema. Antes de iniciar con el tema como tal, como siempre, para dar lo que es una pequeña reseña o por qué elegimos este tema en particular para tocar el día de hoy. Para las personas que nos siguen ya desde nuestros inicios en el programa, sabrán que hemos adoptado el lema de que nada es verdad, todo está permitido. Eso, para los que no conocen, es de el juego Assassin's Creed y lo tomamos porque justamente la idea de este programa es demostrar o dar una visión abierta de todos esos temas que la sociedad normalmente no quiere que hablemos. La primera parte del credo dice, nada es verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Que no simplemente no tenemos que quedar con las cosas que nos dicen, con las cosas que leemos, con las cosas que salen en las noticias. No, para descubrir la verdad tenemos que investigar, tenemos que educarnos, tenemos que saber más e ir un poco más allá, buscar un poco más de la verdad a medias que normalmente y ya estamos acostumbrados a recibir. Por ese mismo motivo es que el tema de hoy es la ignorancia en las redes, en la era de la información. Tenemos el Internet, que como muchos le dicen, lo pontifican como el San Google, ¿ok? Donde podemos encontrar cualquier cosa que nosotros queramos. Recetas, historia, noticias, farándula, todo está al alcance de un clic. ¿Cuál es el problema? Que ya nos hemos vuelto demasiado flojos para buscar. Antes, las personas que son de mi época recordarán lo que era monografías.com. Una página donde había reseñas de libros, monografías,
para uno, en los trabajos de la universidad o de la preparatoria, uno podía ingresar allí, buscar, estudiar y hacer uno su propio trabajo. Ahora el Internet nos ha facilitado tanto la información que ya ni siquiera nos tomamos el tiempo de leer lo que estamos escribiendo. Simplemente copiamos, pegamos, imprimimos y entregamos al profesor esperando que no se dé cuenta de que es una copia. Y hay profesores que tampoco se dan cuenta. Entonces, hemos perdido esa capacidad de autoeducarnos. Y según la historia, que tiende a repetirse, eso va a traer ciertas consecuencias bastante graves para la sociedad. Ingeniero César, cuénteme, usted en su experiencia, ¿cómo ha podido ver o qué impacto cree usted que ha tenido la información asequible en la sociedad actual? Betulio, mi hermano querido, gracias por su invitación y a todo el equipo de Políticamente Incorrecto, un nombre bastante llamativo y al mismo tiempo incluso la temática, el nombre de la temática a tratar, dice ignorancia en la era de la información, llamativo y también nos trae bastantes puntales en donde podríamos un poco hacer el enfoque, ¿no? Pero quisiera partir realmente desde la parte de la palabra ignorante o ignorancia. No es una palabra peyorativa, al contrario, un espacio en donde un poco nos invita a que no conocemos todo lo que existe, sino más bien hay algo más allá, hay algo más de que nosotros podemos informarnos, nos podemos alimentarnos. Y por lo tanto, ningún conocimiento está completo. Y creo que con este pequeño preámbulo podríamos un poco, antes de entrar a la parte de lo que corresponde, antes de entrar a la parte de lo que corresponde en el tema de la información, el manejo de la información, yo creo que es un poco contextualizarnos dentro de nuestra sociedad y más aún en la parte educativa, dentro del contenido, qué es y para qué es lo que debemos formarle al ser humano. Dentro de este contexto de para qué formar al ser humano y cómo formarlo, ahí un poco nos empieza a caer ya por su propio peso la información requerida. Y tal vez en este contexto, desde mi punto de vista, se está enfocando solo a ser consumistas de información. Entonces, cogemos información, validamos, entre comillas, y ahora algo que con lo que empezó el conversatorio, decía que se puede armar un documento en fracción de minutos, y en minutos unos proyectos, y tesis completas en horas, en la que al final termina poniendo en un procesador de revisión, entre comillas, incluso se va alterando algunos contextos, ya tienen el documento que al final termina un poco como si hubiera elaborado y no es en lo cierto. Entonces estamos en un cambio, una época donde que genera un cambio social, pero al mismo tiempo empieza a institucionalizarse el engaño personal, social y grupal. Yo creo que por ahí estaríamos un poco enfocándonos de poner en la mira cuál va a ser el ser humano a formar, un ser humano crítico, un ser humano bastante que logre un poco discernir incluso la información, y creo que ahí también las instituciones educativas a todo nivel deberían un poco reorientar el manejo de la información, que si bien es cierto hoy el Google, si es que incluso quisiéramos hacer un poquito de énfasis, no necesariamente existe solo el navegador Google, que es, incluso los niños los llaman, ¿no? En la casa ya no le dicen Google, lo llaman el Glu Glu. Entonces, creen y creer que solo eso existe, estaríamos un poco cerrándonos en una burbuja. Muchas gracias, ingeniero. Sí, efectivamente, tal cual como usted estaba indicando,
Por mi parte, en realidad es bastante preocupante. Porque, tal cual como usted dice, ya hay sistemas como tal que te pueden crear un libro en cuestión de horas. Y el tema en particular aquí es que igual, como usted mencionó y ya yo he mencionado antes en otros programas, estamos acostumbrados a recibir ya la información prácticamente digerida. Como yo indicaba al principio, uno antes ingresaba al internet, buscaba lo que necesitaba y en función de todo lo que encontraba allí, uno mismo hacía la edición, veía qué le servía, qué no. Y en función de eso hacía sus actividades o sus deberes. Hay un documental que yo he mencionado, perdón, ya varias veces que se llama Post Verdad. Es un documental de HBO que habla del tema de las fake news y cómo influyeron en lo que fue las elecciones de Donald Trump. Entonces, nosotros nos podemos leer noticias en los periódicos, vemos noticias en la televisión, vemos noticias en las redes sociales, pero en realidad no sabemos si lo que estamos leyendo en realidad es cierto. Por ejemplo, hablando más específicamente de las redes sociales, no hay una investigación como tal. En este momento cualquiera puede tomar un teléfono, ponerse a escribir cualquier cosa, publicarla y las personas que se sientan atraídas por esa información la van a creer y la van a compartir y eso se puede hasta viralizar. Una noticia falsa. Estamos se me fue la idea. Entonces, eso afecta mucho, porque la persona no tiene el discernimiento para razonar lo que está leyendo. Simplemente me interesa, lo leo, lo comparto y ahí queda. Por ejemplo, el Twitter es una de las redes sociales que más impacto tiene a nivel empresarial. Usted quiere que la empresa le preste atención, usted agarra, manda un tweet, hace un video de tweet, critica por tweet y en ese momento todo el mundo empieza a correr. Y solamente el 10% de las personas tiene acceso al Twitter. No lo saben usar o no les interesa usarlo porque están acostumbrados a la fotito con la pequeña reseña abajo y listo, ya con eso yo soy feliz y eso es lo que yo entiendo y no quiero saber más nada. Entonces, eso crea un alto índice de ignorancia en las personas. Le doy un dato curioso, no sé si usted sabrá, que está comprobado que en Estados Unidos 4 de cada 6 violaciones son a hombres. Ahorita en estos tiempos, como estamos con el tema de la nueva izquierda y de los progresistas y el feminismo y todo el asunto, esa información que yo le acabo de dar no llega a ningún lado. No se ven las noticias de que un hombre fue agredido sexualmente por una mujer. No se leen los periódicos, no se leen las redes, pero pasa. Y así como esa, hay muchas noticias que nosotros como ciudadanos normales no recibimos. Porque estamos siendo manipulados por las redes sociales o por las noticias. Entiendo que usted es periodista, ingeniero César. Cuénteme. Se dice que el periodismo es una carrera en decadencia, que está por morir, digamos de alguna forma, debido al impacto de las redes sociales. ¿Cómo se ha visto afectada su carrera, el tema de la investigación en comparación con los noticieros de las redes? Gracias, Betulio. Ya me preocupó ese dato que me da de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a sumar las estadísticas en algún momento. Pero bueno, un poco centrándonos a su inquietud y tal vez un poco formulando una mera respuesta a su inquietud, dentro de este contexto de la comunicación. No, yo tal vez la teoría mía no es en el enfoque de que está en decadencia, al contrario, como una sociedad, la sociedad global, la sociedad universal, el ser humano como tal, es un ente social que está en constante cambio. Y tal vez en algún momento de la historia, como si no lo hemos revisado, lo hemos leído,
cuando se incorporó la prensa escrita a una parte de la historia, también hubo resistencias y también hubo ese espacio de apertura. Y creo que la época nuestra en la que nos ha tocado vivir, estamos con otra herramienta, ¿no? Con otra herramienta, con otro tipo de instrumentos incluso, a la que debemos irnos acoplando. Pero lo que está en como una columna vertebral de esto es el de acoplarnos de forma adecuada con un propósito claro. Y el propósito debe y será siempre el de tener la información real, oportuna y al mismo tiempo una información cabal. Dentro de ese marco, si bien es cierto, en la actualidad se abrió el telón, diríamos, a que Recording todos in podamos progress. un poco comunicarnos, de que todos podemos un poco sobrellevar esta Recording información, stopped. pero no todos estamos en la capacidad de discernir. Y otra vez nos vamos a la raíz original de la estructura social, que es la familia y que es la educación. Entonces, ahora lo que se invita es un poco a que en los estadios educativos y en los estadios de las familias, un poco empezar a comentarnos, ¿no? A empezar un poco Escriben unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, unas abreviaturas extrañas, inventan palabras para hacer notar una idea. Entonces, hubo un video muy interesante de la RAE que se pronunció en estos días por el tema del lenguaje inclusivo, que es un tema que tocaremos en otro programa. Pero el lenguaje inclusivo es prácticamente una destrucción del lenguaje castellano. El lenguaje castellano es uno de los lenguajes más ricos que hay en el mundo. A nosotros nos parece normal porque somos de habla y hispana. más difíciles de aprender. Y más difícil, exactamente. ¿Eh? Lo comparamos con el inglés, con el alemán, con el chino, pero no, el castellano es complicado. Entonces, lo estamos desvirtuando, saliéndonos un poco de lo de la ideología de género para no entrar en ese detalle, pero se ve en el día a día. Escribimos palabras que, no hemos, que hemos visto desde jóvenes y aún así las escribimos mal porque ya perdimos la noción de la escritura y eso es algo básico en nosotros. Entonces, usted indica que hay que hacer las cosas de forma correcta para que no nos afecte tanto, pero ¿cómo lo hacemos de forma correcta? Si todo lo que recibimos, lo recibimos sin filtros y cada quien puede hacer lo que quiera con lo que quiera y cuando quiera. ¿Cómo limitamos el acceso o cómo limitamos el impacto que tiene sobre nosotros tanta información de forma incorrecta? Porque le doy otro ejemplo. El Wikipedia es uno de los buscadores más populares en este momento. Y cualquier persona puede entrar a Wikipedia y alterar el concepto de lo que dice allí. Y desde ese momento en adelante, todas las personas que lean el concepto X que yo modifiqué, se lo van a aprender como yo lo modifiqué. Si yo digo algo, yo lo escribo de forma incorrecta o haciendo alusión a una mentira, todas las personas que aprendan ese concepto de ese momento en adelante van a aprender una mentira. Y eso es un ejemplo básico. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Si me puede indicar. ¿Qué idea tendría usted para controlar eso? Bueno, recetas mágicas o recetas un poco así preelaboradas no lo tenemos y posiblemente incluso si lo hubiera, estuviera tal vez acorde a un punto de vista, a una parte posiblemente de ese inmenso mundo del Internet. Tal vez lo que sí está en primera línea, y lo digo no por la parte teórica, sino de algo que hemos venido realizando dentro de este proceso, con un poquito de énfasis en un tema en particular, y que posiblemente puede ser replicado en otros temas y en variados ángulos del tratamiento. ¿En qué consiste este ejercicio que nosotros venimos realizando?
Hemos generado un espacio, obviamente, treparnos a la camioneta o subirnos a la canoa para navegar en esa corriente muy agitada que se está marchando. Entonces, hemos generado una página web y dentro de esta página hemos empezado a tomar temáticas y buscar personas estratégicas. Y lo que habla dentro de al menos desde la parte andina, desde la parte de lo que corresponde a los pueblos originarios, es generar una minga. No hay otro, un arte, un trabajo en equipo que pueda hacer obras así vamos, en la parte grande, ¿no? Entonces, generar una minga, generar un trabajo en equipo con estos preámbulos. A ver, vamos a tratar esta temática, invitamos esta temática y a esa temática hacemos el colectivo, hacemos la invitación. ¿Y eso qué significa? Y volvemos nuevamente a pensar en la familia. Y que la familia es el núcleo central de todo ese aparataje y que desde la familia se va a la parte educativa y en ese colectivo empezar a coordinar. Afíliate al colectivo, Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de bar. Como administrador, pilas con eso. Ahorita sí, ahorita no hay ayuda de administrador. Buenas noches, estamos de regreso en Políticamente Incorrecto. Antes de continuar, queremos agradecer a las radios que nos representan. 93, Radio del Pueblo, Voces de Milano, Radio Poder Tropical, Radio Son de Oriente, Radio Ayahuasca Internacional y Aillo Comunicaciones. Estamos tocando el tema de lo que es la ignorancia en la era de la comunicación. Está con nosotros el ingeniero César Guanolema, que nos estaba dando un contexto. Primero nos está indicando que la mejor forma de hacer esto, que tal cual como él dijo, no hay una receta mágica que diga cómo minimizar el impacto de las redes sociales en nosotros. Estaba tocando el tema de la familia, de que de allí nace todo. Y eso es un punto que concuerdo con el ingeniero y que sin embargo se ha desvirtuado un poco. Yo recuerdo en mi infancia, y sé que todavía pasa, que mis maestros me enviaban deberes para la casa, mi mamá se ponía conmigo y los revisaba para que efectivamente estuvieran correctos
al momento de yo entregar. Hay muchos memes en las redes ahorita de que llega el niño a su casa con un 0 y la mamá se molesta porque ella hizo el deber. Entonces, más allá de ser gracioso, es preocupante. ¿Por qué? Retomo el tema. Estamos ya muy acostumbrados a que nos den la información digerida. Metemos en la red, buscamos lo que queremos, copiamos el concepto y lo pegamos. Muchas veces el concepto está equivocado, no está completo y así se imprime, por decirlo de alguna forma. Entonces llega el momento de la evaluación y nos encontramos con la sorpresa de que está equivocado. Y en vez de corregir esa actitud de copiar y pegar, se molestan porque creen que estarán en lo correcto. Ahorita vivimos en lo que es la era de la cancelación. No me gusta lo que tú dices, no me gusta lo que tú haces, te critico en redes sociales y te cancelo. Y eso es en lo que yo poco sé de psicología, eso es una actitud bastante mediocre, bastante ignorante, porque en vez de dar, como decía el ingeniero, que ellos crean unos temas y crean un foro de discusión. Eso es una iniciativa bastante buena, porque insta a eso, a recuperar otra cosa que hemos perdido, la comunicación personal. Lo que estamos haciendo aquí, el ingeniero tiene su opinión, yo tengo mi opinión, discutimos, debatimos, hablamos y los dos aprendemos. Y salimos un poco de lo acostumbrados que estamos a que en la red social dice esto y esa es la verdad y con eso me quedo. Entonces, el tema, abrir la discusión es algo importante porque así nos culturizamos. Leer. Okay. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, ingeniero, pero el Ecuador es uno de los países con muy poca cultura de lectura. Sí, ¿no? Aquí tenemos dos inconvenientes que se viene arrastrando tal vez desde cuando empezaron a convivir varias culturas, no de la región. Me refiero que este territorio de los Andes es multicultural, pluriétnico, y que se incorporó una cultura nueva de otras latitudes, como es la europea, y con otros códigos de documentación, con otro sistema de pensamiento, incluso con virtudes y también con errores. Y dentro de eso, tal vez en algún momento, bueno, la historia eso ya lo cuenta de manera muy detallada, que no es el caso para el temario de hoy. Sí, en algún momento una prevaleció a la otra. Y en ese preciso momento surge un desequilibrio de tratar de minimizar conocimientos, valores y sabidurías muy propias nuestras. E incluso practicándolos, tratamos de hacerlo invisible. Entonces es una cultura, algo que se suma al criterio suyo de la cancelación, una cultura que cancela todo, pero en nuestro contexto es que oculta también. ¿Cuántos de nosotros en nuestro convivir diario practicamos valores muy propios que tienen orígenes en estas latitudes? Como por ejemplo el respeto al padre, el respeto a la madre. Tenemos muy difícilmente podemos salir sin despedir al padre y a la madre desde la casa, sin decir ya regreso, que en otras latitudes no lo existe. Simplemente dice yo no llego, o peor aún, una niña en estas altitudes en Latinoamérica, sin que sea esto de los citadinos o lo de lo rural, el respeto a la niñez y al anciano es altamente valorado aquí en nuestras latitudes. Entonces, ese tipo de respeto, ese tipo de prácticas, pienso desde mi modesto enfoque, que debe también ser el enfoque hacia estos nuevos espacios, a estos nuevos espacios. Entonces, estos nuevos espacios están siendo ideados o fueron diseñados con otro tipo de enfoque, generalmente
un enfoque de otras latitudes, en donde sí prima la comunicación, pero limita a estas prácticas de valores propios que son nuestros. Entonces pienso y en esos compañeros, en esta temática, por ejemplo, que prime el respeto y que los niños, los docentes puedan en ese espacio conversar, en ese espacio utilizar formatos. Y un ejemplo muy pequeñito que no es del caso, pero lo traigo como colación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho la práctica hágale un poema a la madre, pero usted se va a grabar el video, pero hágalo en el idioma ancestral, en el quichua. Entonces, se incorpora varios factores ahí. Primero, la práctica de valores. Segundo, la tecnología con el uso de todo lo que es formato multimedia. Y en cuanto también un poco de la práctica de los saberes de un idioma propio de estas latitudes. Entonces creo que esa miscelánea, esa fusión, se puede hacer muchas y muchas fusiones de esa índole, creo que es la nueva tecnología. Y los maestros, con esto cierro esta parte, los maestros, sí, realmente nosotros hemos estado con ese formato del aula y la pizarra desde hace décadas. Y creo que esta pandemia los puso a correr a la humanidad, a toda la sociedad en el mundo. En donde, y estoy hablando desde el concepto un poco desde la parte tecnológica, estas terminologías como el Zoom, como los meetings, como términos como redes sociales, eso fue no hace mucho, hasta la época de los días antes de la pandemia, lenguaje exclusivo de conocedores de la informática. Hoy, a esta altura de la vida, la señora del mercado, al conversar, dice, mi hijo está recibiendo clases en el Zoom. Entonces, miren cómo se ha ido socializando y los docentes realmente han sido la profesión que más ha capacitado en estos cortos meses de lo que ha durado la pandemia, porque tenían que incorporarse, tenían que incluir a nuevas tecnologías, incluso generar gastos bastante onerosos. Entonces, eso significa que sí hay posibilidades de cambio, sino que nosotros los andinos decimos, solamente es el querer con el chungo, con el corazón, y luego ponerle en la cabeza para que ese motor empiece a funcionar. Práctica de valores dentro de la familia, dentro de la sociedad, y eso invitarle que también un poco aterrice a esta plataforma y hacerlo nuestra. Y hacerlo nuestra sería un mensaje así muy cortito, tal vez que un poco suena en anhelo, pero yo creo que sí es posible. Sí, justamente. Una de las cosas de las que siempre se habla en los libros, se habla en las películas, se habla en cualquier historia narrativa, es la capacidad del ser humano para evolucionar. El problema que estamos viviendo actualmente es, y repetiré de nuevo, es que ya nos acostumbramos a que nos den todo digerido. Les doy un ejemplo, el tema del calentamiento global. Si mi memoria no me falla, yo vine a empezar a escuchar el calentamiento global en el año 97, 98. Quizás se hablaba de eso antes. Se decía que para el año 2050, ya a 30 años de acá, si no había un cambio radical en la conducta humana, el mundo iba a ser inhabitable para esa época. Según los recientes estudios, ya no es para el 2050, ya es para el 2030. ¿Okay? Nos han venido bombardeando con temas del calentamiento global, los hemos ignorado. Estamos con el tema de la pandemia, tal cual como usted menciona, que nos ha hecho correr a todos, el tema de la vacuna, los 1001 memes que hay en las redes de la vacuna, del chip, de que te van a lavar el cerebro. Y hay gente que se cree eso y no se ha vacunado. Y vemos en las noticias que hay influencers de las redes, hay personas famosas que han fallecido
que eran antivacunas y se murieron de COVID. Entonces, estamos perdiendo la capacidad de discernir. Todo eso que usted acaba de mencionar es algo que, sí, las redes sociales no van a tener filtro. Hay un documental igual que yo ya mencioné que se llamaba El Dilema Social de Netflix, y allí lo dicen mis clases artificiales detrás, que lo único que nos ven a nosotros es como ganado. Mientras más cosas nosotros veamos en redes sociales, mientras más cosas sigamos, mientras más intereses tengamos, ellos más dinero ganan. Y ese panorama no va a cambiar. Ellos cierran el documental con el mensaje positivo, que es el mismo mensaje que usted acaba de dar. ¿Okay? Cambiemos, enfoquémonos en la familia, en la cultura, en esto y lo otro, y va a ser una mejor red social, digámoslo de alguna forma. Pero conociéndonos como nos conocemos, no va a cambiar en un futuro cercano. Entonces, sí, las redes sociales que están diseñadas para manipularnos no van a cambiar, debemos cambiar nosotros. Usted acaba de dar los mejores ejemplos. Enfoquémonos en la familia, busquemos temas de discusión, incluyamos esos valores que se están perdiendo. El tema de su lenguaje ancestral es muy bueno. Y no es radicalizar, no es el cancelar la red social, decir las redes sociales son satánicas, aléjense. No, tampoco va a pasar. Pero sí darle un uso adecuado, el uso por el cual, digámoslo de alguna forma, fueron creadas en un principio, más allá de la ganancia monetaria. Nos vamos a un corte y ya continuamos con la ignorancia en la época de la información. Colectivo Grupo. Síganos por nuestra programación diaria a las 19:30 por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia social. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de bar. Bienvenidos nuevamente a Políticamente Incorrecto, el programa donde hablamos de todo eso que la gente no quiere que hablemos. Estamos con el ingeniero César Guanolema hablando de lo que es la ignorancia en la era de la información. Ingeniero, usted, como yo le decía, usted comentaba temas muy importantes
de que si las redes no van a cambiar, si la información no va a cambiar, debemos cambiar nosotros. Usted tocaba el tema de su cultura andina, tal cual como usted le menciona. ¿Se ha visto afectada la cultura andina, la cultura indígena aquí en el Ecuador con este tema de las redes sociales, de la nueva cultura, como usted menciona, que viene de otros países que no son? ¿Cómo afecta, cómo cambia la inclusión de la cultura tradicional en la nueva época? Gracias, es un tema bastante interesante. Vamos a requerir otro espacio para hablar del tema. Pero bueno, lo vamos a tratar de sintetizar esa idea en algunas ideas muy sueltas, pequeñas al respecto, ¿no? Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano, que tuvo su origen allá por los años 1830, y que estos territorios ancestrales, estos territorios de estos pueblos originales, data de unos mucho antes de 1492, en donde se incorpora otra cultura a estas latitudes, a este territorio conocido como el Abya Yala. Y tal vez en estos territorios en donde actualmente está Colombia y Ecuador, hablan de uno del año 1530, 50, en donde llegaron esa cultura acá. Ese inicio de convivencia intercultural de dos enfoques, de dos cosmovisiones muy diferentes, y yo diría hasta opuestas, surge el desconocimiento de lo uno y tal vez un poco de tratar de acoger de lo otro. El desconocimiento de que en estos territorios existe y existió un sistema de escritura muy propio de estas latitudes y que Europa viene a incorporarse con una escritura diferente y tal vez lo que hemos acogido ahora. Y surge hasta los años 1830, en donde ya como Estado ecuatoriano trata de un poco, luego de una larga data, un poco visibilizar como ya una organización gubernamental que invisibiliza a la cultura como tal. Y recién por los años 1998 se asoma 2 pueblos de los 14, 2, el quichua y el shuar, y 4 palabras, saberes ancestrales, conocimientos tradicionales y lo que es los derechos colectivos. 4 palabras incorporadas en el Estado ecuatoriano del siglo XXI. Entonces, bajo ese parámetro de la Constitución, como no puede ser de otra manera, existe la convivencia en todos los aspectos posibles. Educativo, en cuanto a la salud y en todo lo que eso implica. Y dentro de ese esquema, tal vez hoy, desde el 2008, desde el 98, perdón, ratificado en el 2008, desde ahí recién se empieza a pensar en lo que estos pueblos originarios, sus abuelos, mis abuelos, tuvieron como conocimiento y ciencia. Y aparte de eso, casi 168 años como Estado ecuatoriano ha ido incorporando simplemente conocimientos desde otro estilo de vida. Y tanto es así que tuvimos que estudiar muy a profundidad lo que es el río Nilo, los ríos de Europa y todo eso que nosotros nos tocó. Y lo que es aquí, dentro de la parte del territorio nuestro, muy poco. Entonces, si eso pasa con el Estado ecuatoriano, tiene el terreno totalmente abonado todo lo que venga a la cultura externa. Entonces, si los pueblos originarios han logrado subsistir, es incluso frente a esa inmensa barrera que pone el Estado ecuatoriano, ni siquiera la otra cultura, sino el Estado como país que incorpora. Entonces, ¿cuál es el contexto? Algo nos decía, por ejemplo, del calentamiento global, temas que es de tratamiento universal hoy en la actualidad. Esos temas ya están
incorporados en el modus vivendi de estos pueblos andinos. ¿Quién no ha escuchado hablar del cuidado de la Pachamama? Son temas que vienen ya ni siquiera son temas de preocupación, sino son temas de modos de vida. ¿Quién no ha hablado, por ejemplo, quién no ha escuchado en esto de hablar de la crianza del agua, de la preocupación de decir, si no tenemos, ¿quién no ha tenido esa? Entonces, ¿qué es lo que quiero un poquito sintetizar con esta larga preámbulo, el largo detalle que hemos un poco incorporado en este tramo? Es en el sentido de que nosotros como pueblos andinos, usted y yo, todos los que hemos tenido la suerte y la virtud de haber nacido aquí en los Andes, tenemos ese privilegio de ser parte de esa gran cultura. ¿Y por qué esperar todo lo de afuera? Y a veces incluso conocimientos, saberes que en ocasiones hacen y aventajan la vida del pueblo aquí en esos territorios. Sí, pero en un bajo porcentaje. Y el resto de conocimientos o información que llega desde afuera no se acopla porque no son de esta latitud. Entonces, discernir eso, convivir con eso, y se suma algo para los pueblos andinos. Luchar con esa barrera que existe como Estado realmente es cuesta arriba. Entonces, y con esto termino, y hoy, por ejemplo, aparentemente existe dos educaciones, dos sistemas de educación aquí en el país. La educación intercultural, que es común para todos el pueblo, y la educación intercultural bilingüe. Y cuando usted se acerca a una escuela de la ciudad, le dice, ¿y por qué no le da el idioma quichua? De seguro la respuesta más contundente le dice, no, allá hay una escuela en donde enseñan el idioma quichua. Y se llama intercultural bilingüe, váyanse allá. Y uno puede tomarlo como hecho, pero si usted revisa la Constitución, en el artículo número 2 dice que el idioma quichua y el shuar, porque solo esos dos idiomas lo incorpora, es del Estado ecuatoriano. Entonces, esas escuelas que están hablando de allá está la educación bilingüe, ¿están fuera del marco constitucional? Es una buena interrogante. O hay un incumplimiento de las normas de la Carta Magna. Entonces, miren, si hablamos de desconocimiento o de ignorancia, entonces es a ese nivel también. Entonces, ahora, en este conversatorio, en el convivir de la sociedad ecuatoriana, como existe ahí incorporado idioma quichua y el idioma shuar, en la Constitución, el artículo 2, literal, entonces nosotros deberíamos estar conviviendo por lo menos con esos tres idiomas que citan, el castellano, el quichua y el shuar, porque los otros simplemente lo generalizan manifestándolo como idiomas de otras nacionalidades. Entonces, miren, esos detalles que ya no ni siquiera son solamente en el contexto del Estado como tal, sino más bien es un punto en qué país, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, y que de deberes y obligaciones tenemos muchos, y también de lo que nosotros podemos hacer también tenemos mucho. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, y tal cual como usted recalca, esa parte de la Constitución yo no la sabía, ya he aprendido, y a ese nivel llegamos. Desconocemos nuestros propios derechos y deberes. Hay una ley que debe estar, creo yo, en todas las leyes del mundo, que dice básicamente, tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no le quites el derecho a la otra persona y hacer lo que ella quiera. Hasta ese derecho estamos violando. Creemos que tenemos el derecho de hacer lo que queramos, pero no correr con las consecuencias de. Entonces, hasta ese punto llega nuestra desinformación, nuestra ignorancia en el mundo en el que vivimos. Tal cual como usted dice, si por ley todas las escuelas deberían tener esos dos idiomas, el quichua y el shuar, y no se cumple, entonces
como sociedad estamos fallando en respetar las leyes que nuestro gobierno nos impone. Fallamos en cumplir nuestros deberes. Y hay una ley que dice que el desconocimiento no exime de la culpa. Entonces, yo, supongamos, yo he vivido toda mi vida en una montaña, salgo de mi montaña y asesino a alguien, igual voy a ir preso, porque el hecho de que yo no sepa que matar es malo, no me exime de ir a prisión. Lo mismo pasa aquí. Entonces, eso que usted acaba de mencionar es básicamente el punto base de este conversatorio. O sea, estamos sumidos en una nube de ignorancia y nos damos cuenta, porque sí nos damos cuenta, pero no hacemos nada al respecto. Y eso tiene que cambiar. Para surgir como país, para surgir económicamente, para surgir socialmente, debemos evolucionar, debemos crecer y tenemos que hacerlo rápido. Como usted mencionaba, el tema de la pandemia hizo correr a todo el mundo, sobre todo a las personas que están en la educación. Eso quiere decir que si nos los proponemos, efectivamente podemos cambiar, podemos mejorar, podemos adaptarnos y evolucionar. Simplemente hay que dejar la flojera de un lado y decir, ya, esto está mal, hay que cambiarlo. Es así de sencillo. Ya estamos por finalizar. No sé si quiere dar algún mensaje, ingeniero, para las personas que nos ven y nos escuchan. Realmente, primera línea, agradecer a todo el equipo, a ese nuevo reto que ha puesto y al nombre muy llamativo de este conversatorio. Y dentro de este contexto, tal vez un pensamiento que exteriorizo. No es una conclusión, no es una recomendación ni en absoluto, sino más bien un pensamiento exteriorizado de quien les habla de la forma más humilde posible. Es en el sentido de que no se aparta. Hay muchas palabras sectaristas que se han incorporado dentro de nuestra sociedad. Palabras como indios, indígenas, mestizos, palabras que realmente en ocasiones solamente nos separan. No, somos seres de los Andes, somos seres de un país, Ecuador, que hemos tenido el privilegio de nacer aquí, que tenemos una constitución que carece de algunas cosas, sí, pero es un país, es un derecho en donde nosotros podemos desenvolvernos como seres humanos, como sociedad, y simplemente invitar a esa convivencia y a cuidar ese gran pensamiento, esa gran sabiduría de nuestros ancestros. Como los pueblos milenarios del Asia cuidan lo suyo, nosotros también podemos hacer lo nuestro. ¿Y por qué no? No solo aprender el idioma, sino también incorporar a decodificar mucha y mucha sabiduría y conocimiento que nos dejaron y están ahí visibles a cada paso que nosotros transitamos por este largo caminar de los años. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, los invitamos a visitar la página www.sisawu.org, sisawu.org, para tener un poco más de información. Por mi parte, el consejo que siempre les doy al finalizar este programa: culturícense, estudien, ¿sí? Lean, busquen algo que les interese y aprendan de eso. No se conformen con la información que le estaban dando, no se conformen con la información que el ingeniero y yo le estamos dando. Busquen más, aprendan más para así crecer. Salgan de esa nube de ignorancia en la que estamos todos y así van a poder ser mejores personas y crear un mejor país. Por mi parte, eso es todo. Esto fue Políticamente Incorrecto, recordándoles que nada es verdad, todo está permitido. Muy buenas noches, gracias, ingeniero.
información diaria a las 19:30 por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia especial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de bar.